El contenido de este video fue hecho solo con fines informativos. Se recomienda la discreción. Por cierto, el 1% controlan el mundo. El 90% están dormidos. El 4% están vendidos. Pasamos a la fase 2, del análisis a la acción. Existe un 5% que está intentando despertar al 90%. El 1% no quiere. no quieren que el 5% despierte al 90%. El contexto geopolítico es un mundo que cambia y las claves para que usted decida en su mundo inmediato. Porque la política toma las decisiones, pero la humanidad toma las acciones. Lo estamos haciendo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. 10 y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La operación estaba perfectamente organizada, pero el exceso de confianza en la valla que hizo que hubiese poco. No es una guerra. Esto es una masacre. Hola, hola, muy buenas noches. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Sean muy bienvenidos a esta transmisión en vivo que realizamos desde acá, de la ciudad de Temuco, capital de la 9ª región de nuestro país, Chile. Saludamos a todos nuestros hermanos que en esta hora ya están conectándose a través de la plataforma de Zoom, ¿ya? Y también queremos darle la más cordial bienvenida a todos los canales, Hoy nos han llegado imágenes de otro pueblo judío al sur de Israel, el kibutz de Be'eri. Esta comunidad, donde vivían cerca de 1000 personas, se encontraba relativamente cerca de la franja de Gaza. El sábado, Hamás pasó casa por casa y masacró a más de 100 personas en este lugar, niños, hombres y mujeres. Eso significa que el 10% de la comunidad fue borrada en un solo día. Para entender la dimensión del ataque de Hamás y la cantidad de gente que asesinó en un día, si tomamos como referencia de muertos y cantidad de población de Israel, vendría a ser equiparable a que un grupo terrorista hubiera asesinado a 9000 ciudadanos en Estados Unidos. Israel está viviendo su 11 de septiembre particular, o como algunos medios... On yourself, it's something that I never saw in my life. Something that we used to imagine as our grandfather and grandmother in the pogrom in Europe and other places. It's not something that happened in the new history, in the near history. Se hallaron evidencias de cómo los terroristas habían entrado al pueblo y provocado esa carnicería, y también cómo habían tomado... Con la ayuda de la ONU en Gaza, hay comida para 3. لا تؤذوهم تمام 100% نتعامل بحكمة هنا الشباب مع مثل هؤلاء. هذا الطفل ولد يعني عمره تقريبا 10 سنوات مستوى.
el momento preciso para entrar a la conferencia de esta noche. Bien, ahí colocamos un eslogan en la presentación de la conferencia de esta noche. Ya estaremos hablando puntualmente sobre el Estado de Israel, estaremos hablando sobre la Franja de Gaza, estaremos hablando sobre la red terrorista de Hamas, estaremos hablando sobre Palestina, estaremos hablando sobre el Líbano, sobre Irán y por supuesto sobre la gran e histórica ciudad de Jerusalén. Entramos a la conferencia en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como ya es sabido a través de los distintos medios de comunicaciones a nivel mundial, una alarmante noticia que a todos nos dejó perplejo el día sábado recién pasado, cuando sorpresivamente el Estado de Israel recibió un ataque fulminante de una red terrorista llamada Hamas, que opera precisamente en la Franja de Gaza. Desde que Hamas ascendió al poder político, se hizo prácticamente del dominio del territorio de la Franja de Gaza, transformándose en un enemigo letal para Israel, para Jerusalén y para todos los ciudadanos de esta gran nación. Las noticias comenzaron a dar reporte de que los terroristas habían invadido prácticamente las ciudades del sur de esta gran nación que es Israel, entrando literalmente a las casas, secuestrando personas, violando mujeres, decapitando a niños, ancianos, ancianas. Generaron una carnicería, cientos de personas fueron masacradas por esta red terrorista islámica que opera precisamente con un propósito que hoy día vamos a dar a conocer cuál es el propósito de Hamas. Ni a orar, ni de rodillas. Hasta el Pacífico. La visión de Hamas es establecer, como ya lo dije, una teocracia con un ecumenismo radical, ¿ya? Radical. Ellos toman como chivo expiatorio, ya como una excusa de que desean el Estado independiente de Palestina, precisamente en la Franja de Gaza, en todo ese territorio, un Estado independiente. Van por un Estado independiente de Palestina, pero ese no es el objetivo de Hamas. Hamas es un movimiento, vuelvo a insistir, que no está ni ahí con la población civil de los palestinos. Lamentablemente, es un cáncer que está dentro del pueblo de Palestina, porque no todos los palestinos están de acuerdo con Hamas, al menos los que están siendo engañados, los que están siendo llevados a una ideología perversa, a quienes ya le han manipulado la mente, a quienes ya le han lavado el cerebro. Esa gente comparte la ideología de Hamas, pensando que este movimiento teocrático musulmán pretende establecer un Estado independiente para Palestina. Pero no es así. A ellos les da lo mismo que mueran civiles en la guerra, que mueran ancianos y que mueran niños. Ellos no tienen ningún amor por el prójimo. Es solamente una excusa. Pero el primer objetivo fundamental de Hamas es la aniquilación total, el exterminio de Israel. Israel no debe existir para ello. Es tan profunda esta ideología perversa de los infiernos que muchos líderes musulmanes, muchos líderes del mundo árabe, del mundo islámico, tienen esta ideología metida en lo más profundo de sus cabezas, como lo vamos a ver pronto. Entonces quiero decirle lo siguiente, que independiente de que sea un Estado, o sea, o como le llamen, el grupo de la resistencia de Palestina. No. El tema, vuelvo a decir, de que ellos están tomando a Palestina como para que sea nación independiente, es solamente una excusa. Lo que ellos pretenden es borrar primero al Estado de Israel del mapa. Ya ellos no reconocen el restablecimiento del Estado de Israel. Recordemos que el 14 de mayo de 1948, en un elegante edificio de cristal en Ginebra con vista al mar, se restableció el Estado de Israel por 37 votos contra 13. Luego 650.000 colonos judíos hicieron su regreso a la tierra natal, a su tierra natal, a la tierra que les pertenecía. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente el 14 de mayo de 1948, en un solo día se cumplieron alrededor de 1.500 profecías bíblicas
que hablaban de que los cautivos volverían a su tierra natal. Imagínense, 1500. Porque se ha llenado. Dijera que el Hamas, este grupo terrorista, está escrito en la Torá hace más de por lo menos 3.335 años, ¿me creerían? Sería muy raro, ¿no? Pero bueno, lo encontré. Y no solamente esto, sino que también en el libro de Salmos, el rey David nos habló del Hamas. Yo no lo podía creer, estoy en shock. Cuando vi esto, por lo menos dije, un poco de luz. En estos momentos de tanta oscuridad, cuando Israel está siendo atacado de la peor forma jamás vista de nuevo después del Holocausto, Dios nos manda una luz. Esa luz al final del túnel, haciéndonos saber que en realidad todo, absolutamente todo, viene de Dios. Pongan mucha atención, no se distraigan porque está impresionante. Pero antes que nada, ¿qué significa el Hamas en árabe? ¿Qué es este nombre de Hamas? Significa el acrónimo de Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, que sería el movimiento de resistencia islámico. Eso es Hamas. Primeramente, en la Torá, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, versículo 13, en la parashá de Noaj, en la sección donde está hablando de Noé, el por qué Dios destruye al mundo y manda este diluvio, porque se llenó la tierra de Hamas, se llenó la tierra de extorsión. Por lo tanto, Dios no lo tolera y destruye el mundo. Mírenlo de adentro. Entonces Dios dijo a Noaj: el fin de todo ser de carne ha llegado ante mí. Vayomer Elohim le Noaj, Ketz kol basar ba lefanai, Himalah haaretz Hamas mipnehem, porque se ha llenado la tierra de Hamas mipnehem. Se ha llenado la tierra de Hamas de extorsión a causa de ellos. Vehineni mashitame taretz, y por lo tanto he aquí que yo destruiré la tierra. Eso es Hamas, extorsión. Ahora escuchen con atención lo que dice el rey David acerca de el Hamas, ¿ok? Aparece esta palabra, y no solamente aparece esta palabra, sino que parece que está hecho esto realmente como un código para llenarnos de esperanza. Los sabios nos dijeron que hay una tradición de leer este salmo durante 40 días, un ciclo que comienza en el primer día del mes que se llama Elul hasta el último día de todo este ciclo de perfeccionamiento espiritual, de crecimiento, de acercarse a Dios, de ser mejores personas y llegar a las altas fiestas renovados. Este ciclo tiene 40 días y termina justamente en Simchat Torah. Simchat Torah este año cayó el 7 de octubre. Este año este ciclo tuvo lugar desde el 18 de agosto hasta el 7 de octubre. Ahí están los 40 días. El pueblo judío leyó este salmo durante 40 días. El último día, en Simchat Torah, el 7 de octubre, este salmo ya no se leyó. Y escuchen lo que dice adentro porque está de locos. Hashem es mi luz y mi salvación, de quien he de temer. Así comienza el rey David a decir: Dios es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Y aquí en el segundo versículo empieza una palabra clave. Dice así: cuando se juntaron contra mí los malignos. Esta palabra maligno está escrita Reim, mi Reim, de los malignos. El nombre Reim es uno de los lugares que fue atacado más despiadadamente por estos terroristas, el Kibutz Reim, los malignos. ¿Y qué dice? Miren cómo dicen en español: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, lejolet besarí, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Continúa, me voy a la siguiente pista en el tercer versículo, dice así: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Miren esto: Im tahane alay mahane, lo irá libi, no va a temer mi corazón. Cuando vimos que un pueblo, así como en este caso
estos terroristas, cuando alguien acampó tan campantemente, entró a la tierra de Israel como Juan por su casa. Aquí dice, aunque un ejército acampe contra mí. Esto es algo que antes era una locura pensar. Esto pasó. 6 horas estuvieron campantes dentro de la tierra de Israel. Él dice que no va a tener miedo. Porque si se levantan delante de mí una guerra. Otra pista. La guerra. Fíjense bien lo que dice en el versículo 5, quinto versículo. Ki itzpeneni besuko, porque me va a proteger, él me esconderá en su tabernáculo. La palabra sukkó es la sukkah de él. En hebreo se llama sukkot. Son las cabañas. También son traducidas como el tabernáculo. Y el rey David dice así: Ki itzpeneni besuko beyom ra, porque me va a ocultar en el día, en su sukkot, en su sukkah, en su tabernáculo, el día malo. El día malo. ¿Qué día estamos hablando? ¿Qué día fue el día malo? Este mismo 7 de octubre. Escuchen bien. Dice el versículo 12. Altitneni bene. Habitación, que justamente será uno de los métodos que utilizará el futuro gobernante mundial conocido en la Biblia como el Anticristo. Ahora vamos a escuchar otra declaración de otro líder, antiguo ministro del interior de Gaza, el señor Fatih Ahmad. ¿Qué dice este señor Fatih Ahmad? Dice, el día de su matanza, hablando de los judíos, hablando de los israelitas, el día de su matanza, exterminio y aniquilación está cerca. Desde hace mucho tiempo, los líderes de Hamás anhelaban que esto que pasó el día sábado ocurriera en Israel. Están luchando por su acometido. Otra de las declaraciones dice lo siguiente, por ejemplo, el imán de Hamás, abro comillas, hasta que no quede ni un solo judío o sionista sobre la faz de la tierra. ¿Escuchó eso? Mire lo que dice el imán. Vuelvo a reiterar, abro comillas, hasta que no quede ni un solo judío o sionista sobre la faz de la tierra. Cierro comillas. Pretenden eliminar a Israel, pretenden el exterminio del pueblo judío, pretenden, como dice el Salmo 83, venid y destruyámoslo para que no sean nación. Como la palabra profética de Dios se cumple literalmente al pie de la letra. Pero sigamos viendo. Testimonio. Lo que le puede pasar al pueblo palestino es la desaparición del Hamas. El video espeluznante que muestra a Shani siendo transportada como de Hamas. Streets of Gaza in horrific scenes. Personas que cultivaban la tierra, que trabajaban la tierra, entraron, masacraron, violaron a las mujeres, decapitaron a los niños, torturaron a los ancianos, torturaron a las ancianas, se llevaron como prisioneros de guerra a muchos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, hasta la franja de Gaza, para tenerlo como rehenes, y por cada bombazo con la cual responde Israel, cada rehén sería ejecutado. Porque aquí lo están diciendo, llegará el momento en que sus bienes serán destruidos y sus hijos aniquilados. Estos hijos del diablo son terribles, hermano. Mire lo que dice Jamal Bahar, vicepresidente del Parlamento de Hamás. ¡Oh Alá! Que el Señor lo reprenda. Destruye a los judíos
y a sus partidarios. Esto lo han dicho públicamente, hermano. Esto lo han gritado, digamos, públicamente, en voz al cuello, como se dice, o con voz al cuello. ¡Oh, Alá! Destruye al ultraortodoxo. Pretendían de alguna manera pero la profecía dice en Isaías, 700 años antes que el Mesías viniera, una profecía impresionante que en lo personal, como estudioso de la profecía bíblica, he llegado a esta conclusión, que en estos momentos, una de las profecías que está colocando o que se está poniendo en vigencia es Isaías capítulo 11, verso 14, que dice, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos. Justamente, vuelvo a decir, en la franja de Gaza, ahí donde opera la red terrorista de Hamás, fue habitado por los filisteos. No obstante, en estas mismas horas, ¿qué está haciendo Israel? Está barriendo a sus enemigos. Y están volando. Y nos reímos de ese hermano que ha fallado. Pues cuando Noé volvió en sí, bendijo a Sem y a Jafet, pero maldijo a la descendencia de Canaán. Maldijo a Cam y a toda su descendencia, y curiosamente, de Cam vienen todos los enemigos de Israel. De esa maldición. Y luego vinieron otros enemigos. Las hijas de Lot se acostaron con su padre, porque ya no había nadie en Sodoma y Gomorra. Le emborracharon y se acostaron con él. Y tuvo Amón y Moab, enemigos acérrimos de Israel. Y más adelante vemos que Abraham no esperó la promesa y se acostó con la sierva Agar, la egipcia. Y de esa relación tuvo un hijo y llamó Ismael. Los ismaelitas son enemigos acérrimos de Israel, hasta día de hoy. Hay de los que moran a la parte de la mar, la costa del mar. Y orando frente al muro, y como todavía no había llegado oficialmente el día del Yom Kippur, pues me atreví a sacar el teléfono y comenzar a grabar un poco, ya que en el día del Yom Kippur está totalmente prohibido usarlo. Pero yo me metí entre ellos y comencé a hacer algún comentario y hablaba, miren, este es el día, los días previos al Yom Kippur, aquí están orando los judíos, miren cómo hacen, miren cómo rezan, miren cómo tal, miren cómo cual. Y cuando ya me iba a ir, alguien me toca en la espalda y era un rabino de los que estaban allí en el muro, con todas sus ropas, en fin, como los típicos que ustedes pueden ver allí. Y me dice, ¿tú eres cristiano? Y le dije, ¿por qué me haces esa pregunta? Y me dice, es que te he oído y tengo un mensaje importante que darte. Bueno, dice, ¿podemos ir a un sitio aparte más tranquilo? Digo, vamos. Nos retiramos allí, nos pusimos en un rincón y me dice, ¿tú has leído en el libro del Apocalipsis cuando un dragón persigue a una mujer que la quiere matar y ésta tiene que huir al desierto donde es protegida por 3 años y medio? Y le digo, sí, perfectamente, he leído ese capítulo. Es el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y me dice, ¿y quién es esa mujer? Y le digo, esa mujer es el pueblo de Israel. Y me dice, muy bien. Y cuando dice la Escritura que viendo que no podía destruir a la mujer, se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Jesucristo, ¿quiénes son? Y antes de que yo contestara, me dice, esos son ustedes, los cristianos. Y entonces fue cuando me atreví a preguntarle, o a decirle más bien, ¿cómo te atreves a mencionar la palabra Cristo, Apocalipsis, en este lugar, cuando sabes que cualquiera de estos, si te oye, te podría matar? Y me dijo, ¿y es que acaso no mataron al maestro hace 2000 años? Aquello comenzó a ponerse interesante y le digo, pero ¿cuál es el mensaje que me tienes que dar? Y aquí viene lo fuerte. Oído pueblo. Y me dice, tú eres un hombre que estás Cristo. alcanzando multitudes. Yo cuando me dijo eso, ya me puse firme, tragué
Digo, ¿y? La iglesia no está preparada para lo que viene. Diles a todos los que conozcas y puedas alcanzar que se preparen. Que así como nos van a perseguir a nosotros, y lo sabemos, también les van a perseguir a ustedes. Y no se han dado cuenta. Y le dije, lo que tú me estás diciendo a mí, si se enteran estos que están aquí, son los típicos ultraortodoxos judíos, pues seguramente te expulsarían o te echarían de aquí. Y me dijo, ¿y tú te crees que muchos de los que estamos aquí orando en esta mañana no creemos y opinamos exactamente igual que lo que yo te estoy diciendo a ti? Hay que estar preparado. Digo, ¿hay más como tú aquí? Dice, más de lo que tú te imaginas. Pero no se atreven a abrir la boca. Porque ellos han optado por prepararse para la guerra. Y todos estos que ves aquí, todos están armados y están esperando la orden para subir allá arriba a la explanada de las mezquitas y hacer una carnicería. Pero hay otra parte de nosotros que no creemos que esa es nuestra forma de actuar, sino otra manera. Y seguimos hablando. Y me dice, ¿has leído ese pasaje bíblico que dice que los últimos tiempos antes de que venga el Mesías sería como los tiempos de Noé? Y le dije, sí, lo he leído muchas veces. Dice, ¿y qué hizo Noé? Porque si los días previos a la venida del Mesías van a ser como los días de Noé, ¿qué hizo Noé antes de que viniera el diluvio? Y le dije, bueno, se preparó, La iglesia construyó un arca, verdaderamente no está preparada. preparó la palabra y me dice, Escuche, ¿y qué por más? favor, escuche. ¿Y qué más? Digo, dímelo tú. Dice, ¿de qué comió Noé durante un año que estuvo en el arca? ¿Del maná? Digo, no, el maná no existía. ¿De qué comió entonces? Pueblo Digo, cristiano. bueno, habrá almacenado mucha comida para esos días. Bien. ¿Y de qué bebía? Porque donde lloviera fuera, no dentro del arca. Habrá tenido que almacenar muchos litros de agua, ¿sí o no? Digo, sí. Y los animales también tenían que comer y tenían que beber, ¿sí o no? Pues dile eso a tu gente, que se preparen. Nosotros, me dice él, tenemos en el desierto de Judea, en diferentes zonas, lugares donde estamos almacenando comida y agua en cantidades tremendas. Porque sabemos que nos van a perseguir a nosotros y a ustedes también. Y los próximos que vamos a ser atacados de... Y todos los campos de concentraciones de la Alemania nazi que hasta hoy nos avergüenza. Tremendo, tremendo. Entonces la operación Rastrillo va en serio. Así que agárrate Hamas. O Hamas. Contra el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de los profetas de Israel. Entonces en el combate a corta distancia el ejército de Israel tiene que salir vencedor porque son profesionales en eso. En el combate de corta distancia, en el combate cuerpo a cuerpo. Damos gloria al Señor porque Él le dará la victoria a su pueblo. Lo otro que tengo que decir es que mientras está el combate, se han visto multitudes de personas adorando a Dios, adorando a Dios, adorando al Rey, adorando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el muro de los lamentos. Y esa técnica sí que funciona, y usted y yo lo sabemos. Y cuando usted se pone a adorar a Dios, los demonios empiezan a retroceder. Cuando Israel empezó a adorar a Dios, en los tiempos de los reyes, los ejércitos eran confundidos, los ejércitos eran vencidos, los ejércitos eran destrozados, los ejércitos eran barridos, porque hay poder en la adoración. Y adorar significa engrandecer a un ser reconociéndolo como divino. Qué interesante. En los límites de Refidim, Aarón, Ur y yo estaremos en lo alto de esa colina. Lucharemos en otro frente, mucho mayor. En la oración, confíen, Dios ganará esta guerra por nosotros. De Israel. Cristianos traidores, llámenos como nos llamen, estos hijos del diablo, hay poder en la oración de la iglesia. Usted y yo tenemos que orar por la paz de Jerusalén, por amor a nuestros hermanos. Muy bien, continuamos. Qué interesante. Ahora, el Líbano. Curiosamente, hay una profecía sobre la nación que en su bandera, que en su pabellón lleva el ciprés. Y que musulmana y se fundó en 1987.
ilegalidades, sino que han secuestrado a su propia población. En el convenio. O sea que Irán se siente en el derecho y ante la posibilidad en Ezequiel capítulo 38, verso 5, se menciona Persia. Era un grave peligro. Pondré mi trono en Elam. Ojo. Continuamos. Mire lo que viene a continuación. Aquí viene algo tremendo. Dice la Biblia: alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Estos son aviones de combate, seguramente F-16 o el Raptor, el caza de conferencia. Ahora, otro de los países que está en estos momentos en un grave peligro es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué están en peligro? ¿Sabe por qué? Ya creo que hay en la Franja de Gaza está el famoso grupo Wagner, que está llegando allá para defender a Palestina. Ponga mucha atención. Del norte de Israel, Bagdad. Sin embargo, que no van a dar tregua, sino que van a derrocar a todos sus enemigos. Y eso también está en la Biblia. El coraje de Netanyahu. Porque esto no es una escapada de Benjamín Netanyahu. Me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tu puerta, oh Jerusalén. Dios les bendiga. Amén y amén. A todos mis queridos amigos y amigas cristianas que aman Israel, quiero mandarles un abrazo gigante estos días aquí desde la reserva en las Fuerzas de Defensa de Israel. Agradecerles de todo corazón por su intercesión, por sus buenas energías, por su amor y por educar al amor hacia Israel frente a otros que educan el odio hacia Israel. Quiero decir... Christians also know another fundamental truth. Jerusalem has been the capital of the Jewish people for 3,000 years. Jerusalem has been the capital of Israel for 70 years. And Jerusalem will always be our capital. Ladies and gentlemen, Israel is also the of Christians around the world. Jews, Christians, so many others can agree on one thing. Israel is a miracle. A state in the heart of the Middle East that has known democracy, pure democracy and liberty, every day of its 70-year history. A pluralistic, open society, a democracy where diversity is celebrated, not feared. Christians also know students, journalists,